Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven Sígueme de esta semana, titulada Si tan solo pudiera persuadirlos a todos a que os arrepintieseis, que comprende los capítulos del 1 al 6 del Libro de Mormón. En medio de la iniquidad generalizada, nadie podría culpar a Mormón si él se hubiese sentido cansado o desalentado. No obstante todo lo que él vio y experimentó, él nunca perdió su fe en la gran misericordia de Dios y su convicción de que el arrepentimiento es la vía para recibirla y en que Jesucristo le recibirá con los brazos abiertos al que se arrepienta. El primer tema que vamos a ver es: ¿podemos vivir en rectitud a pesar de la iniquidad a nuestro alrededor? En estos capítulos de Mormón se describen varias de las características que Mormón tenía. En Mormón 1:2 encontramos que dice: y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí. Tendría yo unos 10 años de edad y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo, y me dijo Amarón: veo que eres un niño sensato y presto para observar. En este versículo se definen dos de las características de Mormón. La primera es sensato y la otra es presto para observar. En el diccionario sensato se define como prudente o una persona que piensa a futuro. Estas son dos de las características que Mormón tenía en su carácter. En Mormón 1, del versículo 15 al 16 dice: y habiendo llegado yo a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, por tanto, me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. E intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca y se me prohibió que les predicara. Es decir, Mormón también tenía un carácter serio y era deseoso de predicar el arrepentimiento. En Mormón capítulo 2 versículo 1 dice: y a pesar de mi juventud, yo era grande de estatura. Por tanto, el pueblo de Nefi me nombró para que fuese su caudillo, o sea, el caudillo de sus ejércitos. Mormón se había desarrollado tanto física como intelectualmente. En Mormón 2, versículo 23 y 24 dice: y aconteció que hablé a los de mi pueblo y los exhorté con mucha energía para que resistieran valientemente frente a los lamanitas y lucharan por sus mujeres y sus hijos y sus casas y sus hogares. Y mis palabras los impulsaron un tanto a tener vigor al grado de que no huyeron de los lamanitas. Mormón en estos versículos nos enseña que había desarrollado las cualidades de un líder, cualidades que son necesarias para inspirar a otros a hacer algo. En Mormón capítulo 3 versículo 1 dice: y aquí yo había ocupado a mi pueblo los nefitas en preparar sus tierras y sus armas para el día de la batalla. Esta es otra cualidad de Mormón. Él era previsor. En Mormón capítulo 3 versículo 12 dice: y aquí yo los había dirigido a pesar de sus iniquidades. Muchas veces los había dirigido a la batalla y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe debido a la dureza de sus corazones. Mormón demostró en palabras y en obras el amor hacia sus semejantes.
¿Qué puedo hacer yo para desarrollar en mi vida y en mi personalidad las cualidades de mormón? El elder James J. Hamula en octubre del 2008, en su discurso "Cómo ganar la guerra contra el mal", nos enseña: al hablar de los peligros actuales, mi intención no es inspirar temor, sino seriedad y sensatez. Ser sensato significa ser sincero y serio al evaluar las circunstancias y cuidadoso y circunspecto al medir las consecuencias de sus acciones. Por lo tanto, la sensatez produce el buen juicio y la conducta mesurada. Mormón valoraba esa virtud porque él mismo tenía la bendición de poseerla. ¿Cómo puedo yo desarrollar en mi vida la cualidad de ser sensato? El siguiente tema que vamos a ver es: el arrepentimiento precisa un corazón quebrantado y un espíritu contrito. En Mormón capítulo 2 versículo 13 dice: pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. El propósito de la aflicción en nuestra vida es mostrarnos nuestras debilidades y darnos la oportunidad de recurrir a Jesucristo, de acercarnos o desear acercarnos a Jesucristo y su Evangelio. Sin embargo, en el versículo 14 nos dice: y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos, antes bien maldecían a Dios y deseaban morir. No obstante, luchaban con la espada por sus vidas. ¿Cuál es la diferencia entre venir a Cristo con un corazón quebrantado y el pesar de los condenados? En las notas del discurso El juez justo, el elder Lynn G. Robbins, en octubre del 2016, nos enseña: el sacrificio que ofrecemos en el altar de la mesa de la Santa Cena cada semana es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Un corazón quebrantado es un corazón arrepentido o un corazón afligido. Y por otro lado, un espíritu contrito es un espíritu obediente, es decir, una persona que está dispuesta a hacer un cambio, a aprender de sus errores y a cambiar a través del arrepentimiento. Por otro lado, el pesar de los condenados es aquella persona que insiste en continuar haciendo aquello que le está dañando. La diferencia es, por lo tanto, la disposición que tenemos a cambiar, a someternos a la voluntad del Señor, o el querer seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué actitudes y conductas pueden ayudarnos a tener corazones quebrantados y espíritus contritos? El siguiente tema que vamos a ver es: ¿podemos amar a los demás incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones? En Mormón capítulo 3 versículo 12 dice: he aquí, yo los había dirigido a pesar de sus iniquidades, muchas veces los había dirigido a la batalla y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe debido a la dureza de sus corazones. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro amor por aquellos que toman decisiones diferentes a las nuestras? El ejemplo de Mormón nos da una idea. ¿Qué hizo Mormón por ellos? En Mormón 3:12, el versículo que acabamos de leer, dice que él oró por ellos,
que derramó su alma en oración a favor de ellos. Aun cuando no tenía fe en que cambiaran, de todas maneras él continuó orando por ellos. En Mormón 2:23, como ya lo habíamos leído anteriormente, habla acerca de que les infundió valor para resistir en la batalla. Les habló de manera que pudiera tratar de cambiar su conducta. En Mormón 3:1 dice que él había preparado las ciudades para el día de la batalla. Es decir, Mormón de todas maneras preparó un plan para defenderlos o hizo un plan para ayudarles a superar sus necesidades físicas. Y en Mormón 3, versículo 3, dice que él continuamente les predicaba aunque sin fe. Es decir, no se dejó desanimar en predicarles aun cuando ellos no se arrepintieran. ¿Qué podemos hacer nosotros por las personas que piensan o actúan diferente a nosotros o que actúan en contra de ellos mismos? ¿Qué podemos tomar del ejemplo de Mormón para poder hacer nosotros también por ellos? El siguiente tema que vamos a ver es Jesucristo nos espera con los brazos abiertos para recibirnos. En Mormón capítulo 6 versículo 17 dice: Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudiste rechazar a este Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? Este versículo nos enseña que Jesucristo nos espera con los brazos abiertos a todo aquel que se arrepiente. En su discurso Podemos actuar mejor y ser mejores, el presidente Russell M. Nelson en abril del 2019 enseñó: demasiadas personas consideran el arrepentimiento como un castigo, algo a evitarse, excepto en las circunstancias más graves. Pero es Satanás quien genera este sentimiento de castigo. Él trata de impedir que miremos hacia Jesucristo, que espera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos, limpiarnos, fortalecernos, purificarnos y santificarnos. Nada es más liberador, más ennoblecedor, ni más crucial para nuestro progreso individual que centrarse con regularidad y a diario en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un suceso, es un proceso. Es la clave de la felicidad y la paz interior. Cuando lo acompaña la fe, el arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer nosotros para utilizar diariamente el poder del arrepentimiento en nuestras vidas, como lo aconseja nuestro profeta? Y hasta aquí llegamos con la presentación de la clase de esta semana. Recuerda que puedes descargar esta presentación en la caja de información de este video. Si has encontrado algún otro tema en estos capítulos, te invitamos a compartirlo en los comentarios de este video. Gracias y nos vemos la próxima semana.